Saludos, espero que estén bien. Hoy quisiera compartir con cada uno de ustedes. Yo sé que de repente el decir que voy a compartir, pues es evidente, ¿verdad? Si no, no me hubiera conectado. Si tú tienes una empresa, ya sea que tú seas la dueña o el dueño, yo quisiera preguntarte si en algunas ocasiones te ha pasado que sientes que crecer tu empresa es un reto dificilísimo. No sé si te ha pasado que estás buscando ideas o herramientas e inclusive las empiezas o buscas para poder implementar y te enfrentas con X, con Y y se vuelve muy complicado. ¿Puedo yo pasar tiempo, días, semanas y horas platicándote de algunas ideas sobre cómo estructurar, cómo sistematizar, sobre cómo lograr incrementar las ventas, los clientes, cómo mejorar el marketing? Pudiera pasar muchas horas. De hecho, lo he realizado. Tú puedes buscar aquí en el canal de YouTube. Pues tengo más ya de, no me acuerdo si más de 400 o 500 videos, la verdad no lo recuerdo. Y en algunos, cada uno dura una hora. Sin embargo, el problema no es la herramienta, el problema no es la estrategia. Y hoy voy a generalizar, no voy a hablar de ti en lo particular porque no tengo el gusto de conocerte. Por lo tanto, si digo algo que a lo mejor no va contigo, pues ten un poco de tolerancia porque yo le hablo al dueño y a la dueña de negocio en general. ¿Ok? La razón por la cual se vuelve muy complicado lograr tener una mejor empresa, tener una mejor estructura, y voy a empezar con ejemplos. Es sabido, digamos que es conocimiento popular, que mientras tengas mejor personal, que mientras tengas un personal más capacitado, pues sin duda el resultado va a ser mejor. Pero aquí es donde empiezan, digamos, los primeros retos. El primero es que mejor personal o personal más preparado y más capacitado significa más costo en la nómina. Traer mejor personal es más caro. Y eso, pues, empieza a complicarse. Porque por otro lado, no es garantía. El traer personal más caro o más preparado tampoco es garantía que el resultado va a ser mucho mejor en el corto o en el mediano plazo. Porque no solamente basta con traer a las personas correctas, con traer al personal adecuado o al personal caro, sino basta que tú como dueña o como dueño estés preparada o preparado para poder manejar a ese personal. Pero bueno, ese sería un segundo obstáculo que vendría después de el que tú estés dispuesta o el que tú estés dispuesto a que tu empresa pague más. Y aquí es donde entramos, digamos que la entraña del problema. Normalmente platicando con dueñas o dueños de empresas me dicen, es que Esteban, la nómina está altísima, lo que tengo que pagar cada catorcena o cada quincena es mucho. Y la verdad es que batallo. Y ahí viene la primera pregunta. ¿La nómina de quién es? ¿Del dueño o de la empresa? La nómina la tiene que pagar la empresa. No es una carga económica del dueño. Si tú estás viendo la nómina como una carga económica tuya, estás con un problema de enfoque. Por supuesto, oye, pues es mi negocio, yo tengo que pagar la nómina. Sí, pero no. Yo sé que eso es confuso. La nómina es de tu empresa. Si tú estás queriendo pagar la nómina o la renta o los impuestos de tu empresa, tú lo ves como si fuera un gasto tuyo, entonces estás cometiendo el segundo error que cometemos todos los que iniciamos una empresa de forma empírica, que es la chequera del negocio es mi chequera personal. Y para no seguir con tantos rodeos, pudiera yo resumir este mensaje de la siguiente manera. La razón por la cual es muy complicado el crecimiento de las empresas es por el tema económico. Y no porque no haya o no tengas capital, es por el mal manejo que se le da comúnmente en la pequeña y mediana empresa, hombres y mujeres, a las finanzas del negocio. Se confunden las finanzas del negocio, no hay un buen manejo. Y no hay un buen manejo porque el dueño tiene un desastre y un descontrol administrativo. Necesita del dinero de la empresa para poder vivir. Necesita del dinero de la empresa para poder sobrevivir o necesita del dinero de la empresa para poder yo darme mis lujitos y dárselos a la familia. Mientras no hagamos un verdadero divorcio de las finanzas de la empresa con las finanzas personales, difícilmente vamos a poder traer a ese personal adecuado. Porque no nada más es tráetelo y págale la próxima quincena. Es tráetelo
la empresa va a pagarle la próxima quincena y si no es el personal adecuado, vas a tener que darle las gracias y volverlo a intentar. ¿Cuántas veces hasta que encontremos al adecuado? Y pueden pasar 2, 3, 4 o 5 personas y eso te va a llevar tiempo y dinero. Si no estás lista, si no estás preparado, si no estás consciente de que es algo que tienes y que tenemos que hacer, pues déjame decirte que no lo vas a intentar. O vas a querer intentar, pero a la primera oportunidad vas a tirar la toalla porque no es simple, no es a la primera. Eso nada más te hablo del tema de seleccionar al personal, pero también te hablo de la estructura, de la forma, del formato, porque hay personas que aprenden a delegar y lo hacen. Sin embargo, no tienen indicadores y no tienen estructura. Y el negocio ahora depende de las personas y no depende de procesos y sistemas que esas personas van a tener que mantener y van a tener que mejorar. Entonces se vuelve otro problema. Tú tienes que invertir capital. Bueno, no tienes, porque si no lo haces, pues no pasa nada. Digamos que lo ideal es que tú pudieses y decidieras invertir capital en darle estructura, en darle forma, en tener procesos. Y yo sé que para algunos de ustedes o para alguna de ustedes puede decir, pues sí, Esteban, pero ¿cómo hago los procesos? Y déjame hacer una aclaración o hacer una observación. Los procesos no son complicados. Cuando tú como ser humano estás más preocupada o más preocupado por, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero ¿cuál es el camino? Quiere decir que todavía no está resuelto el problema de raíz. Y el problema de raíz tiene que ver con cuál es el objetivo final por el cual tú tienes tu empresa. Y si tu respuesta es, Esteban, para ganar dinero, no podemos concluir ahí. El objetivo final no debería de ser ganar dinero. El objetivo final tendría que ver con el para qué quieres utilizar ese capital, para qué quieres ese dinero. Si tu respuesta es, pues para pagar deudas, nuevamente, con el perdón que ustedes me merecen, no es el propósito real. Si el propósito es pagar las deudas, entonces estás metida o estás metido en un círculo vicioso que no te va a llevar a ningún lado. Yo te invitaría a que profundices y entiendas, ¿cuál es la finalidad de tu empresa? Yo comparto mi visión con ustedes. A lo mejor ustedes no la comparten conmigo. Yo decidí la primera vez que monté mi propia empresa que era a través de mi negocio que yo iba a poder tener libertad y tranquilidad, que yo iba a poder construir riqueza, pero también libertad. Riqueza en toda la extensión de la palabra, no es nada más un término monetario, es un término muy abundante. Y libertad también. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido de que solo voy a vivir una vez y que lo único que tenemos es el presente. Y yo quiero vivir el presente con libertad y con tranquilidad. Para ello he tenido que venir trabajando por mucho tiempo en desarrollar estructuras, en tener bases sólidas, en hacerme del equipo de trabajo adecuado, que compartamos valores, que compartamos visión, que querramos lo mismo, que querramos más. Y eso a mí me permite vivir el día de hoy con libertad y con tranquilidad. Y sigo construyendo mi futuro a través de lo que hago hoy. Porque quiero tener mayor riqueza y quiero tener mayor libertad. Porque quiero vivir hoy como yo quiero vivir. Quiero expresarme como yo quiero. Quiero hacer lo que me gusta. Quiero hacer lo que yo quiera. Por supuesto, siempre respetando a los demás. Por eso es que si nos metemos al problema de raíz por el cual difícilmente una empresa va a crecer, tiene que ver con el dueño, 100% con el dueño. Para mí el negocio es un reflejo del dueño, de sus ideas, de sus temores, de sus ambiciones, de sus preocupaciones. Y mientras no tengas tú como persona, como dueño o como dueña, claridad, que no aprendas a separar las finanzas de una con otra, pero fíjense, y me cuesta mucho trabajo hablar de este tema, porque todo te va a llevar al mismo problema. O sea, para que yo pueda separar los ingresos de la empresa de los míos, tengo que tener claro otra vez el para qué quiero el capital. Y ahí empieza una labor difícil, una labor titánica. ¿Cuál es esa labor difícil y titánica? Empezarme a ordenar, empezar a decir no a mis gastos, empezar a decirle no a la familia, empezar a hablar con ellos y decirles, ¿saben qué? He metido la pata, he cometido errores,
Afortunadamente hemos logrado esto y ustedes tienen esta educación o hemos tenido esta casa o hemos ido de viaje, etcétera, pero he estado haciéndolo de una manera equivocada. Y a mi familia yo le pido su apoyo, necesito que me ayuden. Voy a corregir el rumbo para que yo como el principal generador de dinero de la casa o la principal generadora de dinero de la casa o si ambos estamos compartiendo, yo no quiero volverme a sentir así. Yo no quiero volverme a sentir que todo lo que estoy haciendo es para pagar cosas que ya hice, para pagar cosas que ya disfruté, para pagar cosas que ya gasté. O sea, eso a mí me ocurrió hace ya bastantes años que yo dije, jamás en mi vida voy a tener que trabajar y voy a trabajar para pagar cosas que ya gasté. Pero bueno, habla con tu familia y di, vamos a hacer una pausa, vamos a tener que irnos a la austeridad de una manera temporal para yo poder sanear las finanzas, para yo poder salir de deudas, para poder empezar a acumular capital, para poder empezar a crear mis cubetas personales. Si no has visto mi video de las cubetas, te invito a que lo veas. Se llama Las 4 Cubetas. Está aquí en mi canal de YouTube, Las 4 Cubetas. Velo. Si tienes dudas, coméntamelo allá. Y explícale a tu familia lo que son las 4 cubetas, explícale el sacrificio que vas a hacer y que van a dejar de tener que tener algunas cosas que hoy ya tenían ese beneficio porque no era el momento. Mientras tú no ordenes tus finanzas personales, mientras no hagas un plan financiero, mientras no tengas un presupuesto económico de gastos, de ingresos, mientras estés a ciegas, va a ser muy complicado. Y el problema es que vas a tener de repente buenos días o buenas semanas o buenos meses que cae bastante capital y a lo mejor te da un respiro y entonces dices, oye, como me está yendo bien, en lugar de pagar las deudas, pues con ese capital voy a darme este que otro capricho. Y resulta que sigo acumulando la deuda. Bueno, arregla tus finanzas. Arregla tus finanzas personales. Haz un presupuesto. No quieras, como se le llama popularmente, más bien, pospone un poco ciertos placeres. Oye, Esteban, pero solo se vive una vez, tú lo dices, ¿y qué tal si no vivo mañana? Bueno, lo más probable es que sí, aunque existe la posibilidad de que no. Pero no por eso vas a meter la pata y vas a dejar emproblemados a los demás. Actúa de una manera más responsable, de una manera más seria, de una manera más profesional y de una manera más madura. Arregla tus finanzas. Haz un presupuesto, revisa cuánto debes, revisa cómo están tus ingresos, revisa cómo está tu proyección de ingresos de los próximos meses, revisa tu proyección de gastos de los próximos meses. Y esa es una buena herramienta para que tú, una vez que hagas ese balance de ingresos contra ingresos en proyección, te des cuenta que tu principal actividad dentro de tu empresa no debería de ser haciendo el producto o el servicio. No debería de ser con el equipo de trabajo, no debería de ser con los clientes. Tendría que ser, desde mi muy humilde opinión, en la generación de riqueza, en la generación de capital. Eso es lo que yo te pudiera comentar. Déjenme ver porque veo algunos mensajes, no había querido leerlos. En el pasado lo hacía en el momento, pero la verdad es que aquellos que me conocen sabes que cuando leo algún mensaje ya me perdí y luego se me olvida qué les estaba hablando. No es que no quiera contestar, déjenme pasar a ver. Andrés, saludos como siempre, gracias por estar aquí. Eduardo Durán, gracias. Pati, gusto verte. Hola, exacto, es caro pagar por la experiencia y de no ser así se tiene que estar al 100 como dueño con el personal por un tiempo para poder producir con la calidad. Gracias, Pati. Mario, también. Creo que es un aplauso. Mauro del Castillo, entonces es mejor terminar con las deudas y después separar o se destina dinero a deuda y lo demás para empresa. Mira, otra vez, y te agradezco la pregunta, Mauro, porque la respuesta que tú vas a obtener depende de a quién le preguntes y cada uno te vamos a compartir cómo le hemos hecho o cuál fue el camino que yo decidí. Sin embargo, Mauro, no hay una regla. Cuando tú me escuchas, yo te hablo de libertades, y dentro de las libertades es que hay muchas opciones. Quizás vas a encontrar vertientes que te dicen, no, mira, la deuda no la pagues primero a lo mejor haz esto o aquello, y luego mejor enfócate en generar más dinero, etcétera, etcétera. Yo lo que te puedo decir es, desde mi experiencia, desde mi opinión, enfócate primero en acabar la deuda. Lo primero es, resuelve las deudas. ¿Y cuál es la razón? Fíjate cuánto flujo de efectivo y cuánto margen de maniobra pierdes al momento de que el ingreso que tú percibes, qué cantidad de eso se va a pagar intereses, qué cantidad de eso se va a pagar la deuda. Mi recomendación es, primero, las deudas.
Karen, saludos, gusto verte. No te he visto en los jueves en vivo, creo que poquitas veces, espero que te vea. Alejandro, ¿qué pasó, tocayo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo te voy a buscar esta semana para ver más temas sobre el café. Perdón si volteo, es que nos cambiamos de instalaciones y me siento todavía como un extraño. En las otras oficinas estuvimos casi 6 años. Digo, no iba yo con mucha frecuencia, pero cuando empecé sí. Julio, saludos. Mauro, gracias. Espero haber sido claro, Mauro. Carlos, ¿hay librerías en Ciudad de México? Mira, Carlos, lamentablemente no. Yo hasta el día de hoy solamente de mis 5 libros, uno es en formato físico y ese lo tenemos nosotros. Si tú quieres ese, ponte en contacto con nosotros, Carlos, y te lo mandamos hasta la Ciudad de México. Por otro lado, puedes encontrar mis 5 libros en Amazon en formato digital, en formato electrónico. Esa sería otra alternativa. Salazar, Stefa, perdón, esa es una etiqueta. Julio, saludos. Julio, Mauro, perfecto. Laura Guevara, hola, saludos. Bueno, la idea es esa. ¿Por qué es complicado crecer la empresa? Lo voy a resumir después de la explicación que di. Es complicado cuando tú eres tu negocio, cuando tú ves a tu negocio como un trabajo, cuando tú crees que tu empresa eres tú. Y cuando tú crees que tu empresa eres tú, es cuando tú tienes que hacer esto, cuando tú eres el que tienes que asegurarte de aquello, cuando tú eres el que tiene que hacer tal y tal cosa. El otro día estaba viendo un video de una persona que se llama Roberto Martínez, un joven de aquí de Monterrey, que estaba entrevistando a Adal Ramones. La verdad desconozco a qué se dedique Roberto, es la primera vez que lo veo, pero Adal Ramones pues sí lo he visto, sí es conocido. Y hablaban un poco de lo difícil que es delegar y que él, al ser muy, ¿cómo le llamaba? Ay, no me acuerdo la palabra, no perfeccionista, o un derivado de ella, no quería dejar que otra persona se encargara de la iluminación o de las cámaras, etcétera, etcétera. Bueno, ese mismo ejemplo aplica acá. Si tú eres la persona que crees que tiene que hablar con el cliente, hablar con el proveedor, negociar con esto, entregar, ir a comprar, supervisar, pues difícilmente, te lo digo con humildad, difícilmente tu empresa va a poder avanzar, porque tú eres tu empresa. Tú tienes que dejar de ver a tu negocio como un trabajo y verlo y tratarlo como una empresa. Por lo tanto, lo primero es separar las finanzas. ¿Cuánto es lo que tú como dueña o dueño necesitas y cuánto es lo que tu empresa necesita? Siempre, y te hablo desde mí o desde mi perspectiva o lo que yo hago, siempre antepon los intereses de la empresa a los personales. Si la empresa está bien y está sana, no vas a tener ningún problema. Si antepones tus intereses personales a los de la empresa, pues vas a tener que seguir metida o metido ahí, trabajando, haciendo cosas para generar capital, no para la empresa nada más, sino para la empresa y para ti. Y entonces se vuelve una trampa donde tú misma te ahorcas. ¿Ok? Entonces, separa los intereses de cada uno, separa las finanzas personales de las del negocio y, espero explicarlo bien, comprende y acepta la idea, si es que quieres seguir mi juego. Bueno, si no quieres seguirlo, pues síguelo haciendo como tú quieres. Tienes la libertad y eso es lo maravilloso. Si quieres seguir la manera como yo lo he hecho, como a mí me funciona y me permite no tener que estar trabajando en las áreas del negocio, sino enfocado más bien en la riqueza y en la libertad para todos los que forman parte de mi empresa, pues sepáralos. Trata a tu negocio como una empresa. Como tal, es una identidad independiente de ti. Asegúrate de poner las bases. Y el primer punto, lo más importante, es que definas cuál es el rumbo que va a tener tu empresa. Y ya sería tema para otra ocasión, cuál es la visión, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. ¿Ok? Bueno, con eso les agradezco que me hayan acompañado, gracias por estar aquí. Saludos también, bueno, ya no me faltó nadie de saludos. Les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Si no han visto mi canal de YouTube, les invito a que lo vean. Tengo mucho material allá gratuito. Hay una colección aquí de 15 episodios, de 1 hora más o menos cada uno, que grabé hace un par de años, donde te hablo en ese momento todo lo que yo pensé que podía compartir para dar valor sobre cuál debe ser tu rol como dueña o dueño de negocio. Es información que desde mi perspectiva vale y vale oro. Es mucho de lo que yo hago, de lo que yo soy, de lo que yo predico. Ahí viene, ahí está la información. Claro,
Que la veas va a depender que yo logre transmitirlo y que no sea tedioso o que no sea aburrido. Pero, ¿qué te puedo decir? Si no te gusta el video, está muy largo, muy aburrido, pues también están los libros, ¿ok? Bueno, saludos, Josué. Josué Landaverde. Saludos hasta El Salvador. Digo, me imagino por el apellido. Bueno, les agradezco mucho. Gracias por acompañarme. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta o algo que quieran? Tengo un par de minutos más, si es que habría alguna duda o pregunta. Saludos, Paco. También aquí en el canal de YouTube, dentro de muy poco, voy a transmitir sobre los 23 puntos para que puedas desarrollar y estructurar tu empresa. Son 23 puntos, son concretos, sin embargo son muy profundos. Voy a hablar de los 23, pero no los voy a desmenuzar. Para desmenuzarlos tengo videos de cada uno de los puntos igual, de 30 minutos, de 1 hora, etc. Ese es el problema. Quizás tengo tanto material que la gente no sabe por cuál empezar. O a lo mejor no soy divertido, a lo mejor no soy simpático o no cuento chistes. Digo, no es mi fortaleza. Pero bueno, al no haber preguntas, yo les agradezco que me hayan acompañado. Gracias por estar aquí y yo los veo muy, muy pronto. Gracias por este tiempo que me dan y que se dan a ustedes.